Ok. Bueno, una vez más, le doy la bienvenida a todos. ¿Y qué le parece si oramos antes de hacer el comentario que iba a hacer? Señor, esta mañana queremos darte gracias. Aquí estamos, Señor, para que tú obres, Señor, el día de hoy, Padre. Que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Y que mi vida, Señor, no sea un estorbo, Señor. Que tú puedas usarme, Señor, a pesar de mis flaquezas, Señor, de mis debilidades que reconozco en mi vida, Señor. Pero que esta mañana, Señor, tú puedas traer esa palabra de exhortación, Padre, para que podamos, Señor, analizar nuestra vida, cómo estamos, Señor, cómo está nuestro crecimiento, Señor, cómo está, Señor, ese proceso de santidad de nuestras vidas, Señor. Y que tú seas exaltado, Señor, que tú seas glorificado, Padre, en esta mañana, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema que le he titulado el poder transformador del Evangelio, porque a final de cuentas sigue siendo el Evangelio el punto principal de cambio, de transformación que Dios hizo en nuestras vidas y que hoy en día sigue siendo el punto principal que sigue transformando y que nos sigue cambiando. Les decía que el viernes que estábamos en la oración, bueno, ¿por qué vamos a la oración? Bueno, porque es muy importante estar juntos. Hay dos facetas en nuestras vidas, uno que tiene que ver con nuestra vida personal con Dios, pero otra es nuestra vida con la comunidad, con la iglesia, con la familia de Dios, con nuestros hermanos. Y las dos tienen su lugar, las dos tienen un lugar importante en nuestras vidas, ninguna puede ser excluida, las dos las tenemos que integrar. Y los viernes es esa parte que nosotros hacemos para orar juntos, para buscar al Señor, para orar por las necesidades de la iglesia. Oramos por las necesidades de las personas, pero también, mis hermanos, vamos a la oración porque seguimos necesitando de Dios. ¿Por qué estamos ahí? Porque seguimos reconociendo que tenemos flaquezas, tenemos debilidades, hay áreas en nuestras vidas que tal vez no hemos superado y reconocemos que necesitamos de Dios. Y el hecho de estar ahí, de estar en las oraciones, es una manera de decirle a Dios: Señor, sigue trabajando en mi vida, porque seguimos viendo muchas deficiencias en nosotros. Entonces, no solamente nos ponemos como intercesores, como personas maduras, que la gente que no está ahí, pues es gente que necesita de nuestra oración, y entonces nosotros estamos ahí para rescatar a la gente que entonces está fría, no tiene una buena relación con Dios, que en cierta parte, pues bueno, creo yo que es cierto, pero la otra parte es que estamos ahí porque nosotros necesitamos de Dios. A veces pienso que los que no van, porque no es de que se falte una vez o dos, simplemente pues no se va, es porque la gente dice: no, es que yo no necesito de Dios. Los que van ahí son los pecadores, ¿no? Esos sí son los que necesitan de Dios. Bueno, sí, exactamente, los que estamos ahí somos los que reconocemos que necesitamos a Dios. Y te pregunto esta mañana: ¿cuántos de ustedes han luchado contra un pecado que no han podido vencer? O algo más con esta pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí han hecho una promesa a Dios de nunca más volver a cometer un cierto pecado en su vida, que ustedes le prometieron, que ustedes aseguraron delante de Dios no volver a toparse con ese pecado más? Sin embargo, han vuelto a caer. Bueno, resulta que una cosa es lo que sabemos, el conocimiento de Dios,
Porque puede ser que nuestro conocimiento sea muy bueno, pero otra cosa es lo que nosotros hacemos, lo que realmente obedecemos con ese conocimiento. De hecho, alguien dijo que el proceso de santificación consiste precisamente en reducir esa brecha de lo que conocemos, del conocimiento que nosotros tenemos, con la manera de comportarnos, con la manera en que nosotros vivimos eso que sabemos. Y obviamente cuando la gente ve que no hay resultados en sus vidas, se desanima. Tal vez muchos han pasado por eso, que se desaniman porque no siguen venciendo ciertos pecados. Y son pecados que a lo mejor tienen ya tiempo lidiando con ellos. Y a veces queremos acudir a recursos humanos, estrategias humanos. Pero lo cierto que yo quiero establecer esta mañana es que no podemos luchar contra el pecado en nuestras propias fuerzas. Porque podemos ponernos reglas y disciplinarnos a nosotros mismos, pero ni las reglas ni las disciplinas tienen el poder en sí mismas para obrar el cambio que requiere cada uno de nuestras vidas. Por muchas estrategias, por muy disciplinados que tengamos, y no estoy diciendo que estoy en contra de la disciplina, es muy buena, la necesitamos, pero en sí mismas las disciplinas no tienen el poder para podernos cambiar y para podernos transformar. Entonces surge la pregunta, ¿cómo entonces podemos solucionar ese problema de que seguimos batallando con debilidades en nuestras vidas y tal vez algunos pecados muy serios que no han podido resolver? Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 12. Vamos a estar leyendo muchos pasajes, por lo que si no me alcanzan, anótenlos, porque sí vamos a estar leyendo varios pasajes que a lo mejor no les va a dar tiempo de escribir y de ir a la Biblia, pero apúntelo si de momento no me alcanza en estar leyendo las Escrituras. Pero vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3 versículo 12 al versículo 18. En realidad el texto que a mí me interesa esta mañana es el versículo 18, que ese nos va a dar respuesta a nuestras preguntas, a la pregunta que estamos haciendo. Pero para leer el contexto y entender lo que significa el versículo 18, entonces vamos a leer desde el versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, el punto principal de lo que está hablando aquí Pablo, de todo este contexto que acabamos de leer, es que Pablo está estableciendo aquí que en todos los cristianos estamos envueltos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso gradual en el cual estamos siendo transformados progresivamente al carácter de Cristo. Y esto, mis hermanos, que estoy diciendo, esto es algo segurísimo. Esto es algo cierto, porque Dios se ha comprometido a perfeccionarnos, a hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estoy estableciendo un punto muy importante. Quienes son hijos de Dios,
quienes han sido convertidos, quienes han nacido de nuevo, entonces podemos afirmar que es algo ciertísimo, segurísimo, en el cual Dios se ha comprometido, en que Dios ha iniciado en nosotros un proceso de cambio y de transformación. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos para los que aman a Dios, dice, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes, por los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pregunto, ¿cuál es el bien que está hablando aquí Pablo? Porque dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Obviamente aquí, como a veces he escuchado, no está hablando de riquezas, no está hablando de bienes materiales, sino de todas aquellas cosas que cooperan, escuchen, que cooperan para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Todas aquellas cosas que nos suceden, que acontecen en nuestras vidas, tienen el propósito de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Entonces, este propósito de ninguna manera puede ser frustrado en sus hijos. Esto sucederá porque sucederá. Es decir, no es que funcione en algunos, bueno, en algunos sí funciona, pero en otros no. Algunos son cristianos, pero toda su vida se la pasan siendo carnales, no hay un cambio, no hay una transformación, pero eso sucede en algunos y en otros no. Eso no está enseñando Pablo, eso no enseña la Biblia. Es ciertísimo, vuelvo a repetir, y es segurísimo que Dios está ahí participando para que haya una transformación en nuestras vidas. Entonces, esto es algo que sucederá en nuestras vidas. Todas las cosas que nos pasan cooperan para bien. ¿Y por qué esto es segurísimo? Como acabamos de leer, porque fuimos, dice, predestinados. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. El consejo de Dios siempre se va a cumplir. Y si hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo, entonces tengamos la seguridad que eso se llevará a cabo. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. 1 de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y aunque este propósito, mis hermanos, como ya lo hemos explicado, nunca será completado en este lado de la eternidad, ese proceso ya está tomando lugar ahora y aquí. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces, nunca de este lado de la eternidad llegaremos a ser perfectos, llegaremos a ser totalmente santos, libres de pecados, pero lo que sí debemos de saber que ese proceso Dios ya lo ha iniciado y sigue operando hasta el día de hoy en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo sucede ese proceso de transformación? ¿Cómo lo explica Pablo? Lo acabamos de leer, los primeros versículos, cuando comenzamos. Si ustedes recuerdan lo que leímos al principio, Pablo se vale de un episodio muy conocido en la historia de Israel, cuando Moisés baja del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 29, Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Es decir, Moisés estuvo expuesto
a la gloria de Dios. Por 40 días y 40 noches, dice, su piel comenzó a brillar. Entonces, cuando Moisés hablaba con el pueblo, él cubría su rostro, porque el pueblo, dice las Escrituras, no soportaba ver el brillo de su cara. Pregunto, ¿por qué el pueblo no podía ver el brillo en el rostro de Moisés? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, porque ese brillo era un reflejo de la gloria de Dios. Dios les estaba revelando su ley. Dios, el contexto de esto que está sucediendo es que Dios estaba ahí revelando su palabra, revelando sus mandamientos. Y cuando ellos estaban escuchando estos mandamientos, y cuando Moisés desciende después de 40 días y de 40 noches, y de estar Moisés en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, entonces es que su rostro brillaba. Pero recuerden que en ese entonces ellos habían pecado porque habían hecho un becerro de oro. ¿Se acuerdan? Ellos habían hecho un becerro de oro. Ellos estaban muy lejos de ser conformados a los estándares de la ley de Dios. Y si Dios les juzgara conforme a esa ley, obviamente ellos sabían que estaban perdidos. Porque al escuchar lo que Moisés les decía, ellos sabían que no estaban cumpliendo los mandamientos de Dios. Eran sus conciencias culpables que no les permitía ver el brillo de la gloria de Dios. Entonces, el velo en el rostro de Moisés vino a representar la obstinación del pueblo de Israel. Ellos no querían ver la gloria de Dios porque sus corazones estaban entenebrecidos. No querían ver la luz porque sus obras eran malas. Como dice Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué no amaron a la luz? Es claro, lo mismo que estamos leyendo, porque sus obras eran malas. Mis hermanos, esto me llama la atención porque sigo viendo en muchos una relación con Dios muy superficial. Pasan los meses, pasan los años y no veo un avance en la vida de algunas personas. No veo un avance. No es que estén luchando con sus pecados, no es que estén preocupados por la vida espiritual, simplemente han mantenido una relación muy distante con Dios, no quieren seguirse arrimando a las cosas de Dios, y me parece que está sucediendo esto que estamos explicando. ¿Y por qué la gente no quiere crecer? ¿Por qué la gente no quiere más de Dios? Porque no ama la luz, les incomoda la luz. ¿Y cómo van a buscar de Dios? ¿Cómo van a estar cerca de Dios si no quieren estar ante la gloria de Dios? Y entonces hacemos una relación muy mundana, muy superficial, muy light, como se llega a decir, que pensamos que estamos bien, pero nunca crecemos, y pasan los años, pasan 2, 3, 4 años y seguimos en la misma y no estamos avanzando. Por eso los judíos que leían el Antiguo Testamento eran incapaces de ver la gloria de Dios en ese libro que se revela. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. 2 de Corintios 3, 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
Pero mis hermanos, pero Pablo sabía que hay esperanza para el pecador, porque él mismo tuvo esa condición y esa experiencia. Por ejemplo, aunque Pablo conocía las Escrituras, él era un erudito de la palabra de Dios, aún él no podía ver la gloria de Cristo a causa del velo que él tenía en su corazón. De nada sirve a veces el conocimiento, tanta información, tanta doctrina, si ese conocimiento, mis hermanos, no baja al corazón. Hay mucha gente que tiene conocimiento, podría decir que tiene hasta conocimiento de sana doctrina, pero ese conocimiento de nada sirve si no baja al corazón, para que en el corazón lo llevemos a la práctica. Mucho conocimiento, pero poca santificación o nula santificación en nuestras vidas. Entonces nos dice el libro de los Hechos que cuando Pablo iba camino a Damasco, él tuvo un encuentro con la gloria de Cristo. Y cuando tuvo ese encuentro con la gloria de Cristo, no solamente dejó de perseguir a los cristianos, sino que se dedicó a proclamar el Evangelio. Mis hermanos, esa misma experiencia que tuvo Pablo es exactamente lo mismo que ocurre cuando una persona se convierte. Leo 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. 2 Corintios 3, 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Me brinco al versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y me brinco al versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso, mis hermanos, nadie se convierte al Señor hasta que Dios no quite ese velo y esa persona entonces pueda ver la gloria de Dios. Yo compartía ayer con una persona y me decía esta persona, ¿cómo le voy a compartir a esta persona si yo veo que hay necedad en la persona? La gente no quiere acercarse a Dios. La gente no tiene intención de acercarse a Dios. Yo le dije, bueno, es que ese no debe ser nuestro problema. Porque la gente, sin la intervención de Dios, sin que Dios pueda quitar ese velo, la gente está así. La gente no quiere acercarse a Dios. La gente no siente la transformación, la necesidad de ser transformados. Porque la conversión, ese es asunto, esa es obra de Dios, esa es obra del Espíritu Santo a través del Evangelio. Nuestra responsabilidad, como hemos venido explicando más de un mes, nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. Y si nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio, lo que nosotros tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer es callar. Y no dejar pasar las oportunidades cuando tengamos a una persona cercana ahí con nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Hablar ese Evangelio. Pero es que esa persona cree en los ovnis, esa persona es una persona espiritista, es una persona que no cree en Dios, es una persona... No importa. El trabajo del Espíritu Santo es poder entrar al corazón de la gente y poderles convencer de pecado en sus vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero el trabajo de nosotros, porque así Dios en su soberanía, así Dios designó, así fue su consejo, porque Él no pudo haber hecho de muchas maneras, ya lo hemos dicho, pero Él dijo, la manera en que vamos a ganarnos a la gente es que a través de la iglesia, que nosotros podamos compartir el Evangelio. Y Dios usa nuestras vidas y Dios usa la palabra del Evangelio para poder transformar la vida de la gente. Entonces, eso fue lo que sucedió con Pablo camino a Damasco. Y eso es lo que ocurre con todo aquel
que se convierte al Señor. Solo que en vez de manifestarse a nosotros como lo hizo con Pablo, ¿verdad? Que vio la luz que le cegó, que era mayor que la luz que emitía el sol, ahora se manifiesta por medio de la predicación del Evangelio. Vuelvo a leer 2 Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden, dice, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Pablo nos está enseñando cómo los incrédulos pueden ver la gloria de Cristo. Y eso solo puede suceder predicándoles el Evangelio. Yo creo que lo he repetido muchas veces en este mes, pero tiene que ser parte de nuestras vidas. ¿Cómo Pablo nos enseña? ¿Cómo es que la luz de la gloria de Dios puede resplandecer en el corazón de la gente? Predicándoles el Evangelio de Cristo. Por eso dice aquí lo que acabamos de leer, 2 Corintios capítulo 4, que el mundo está ciego porque Satanás cegó el entendimiento. Dice, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El hombre por sí solo no puede ver la gloria de Dios. El hombre por sí solo no puede entrar, recapacitar y entender que está mal, y entonces por una decisión personal acercarse a Dios, porque está ciego. Aparte de que el hombre tiene un corazón perverso, Satanás se ha encargado de cegar ese entendimiento para que la luz de la gloria de Dios, que es el Evangelio, no puedan entenderlo. 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que sucede. La gloria de Dios alumbra nuestros rostros, quita nuestra ceguera, quita nuestro velo, y cuando Dios quita ese velo en nuestros corazones, entonces, y solo entonces, podemos ver, estamos capacitados para ver la gloria de Dios, ver la imagen de Él. Y cuando eso sucede y resplandece la gloria del Evangelio en el corazón de Cristo, entonces Cristo viene a morar en nuestros corazones y por su gracia nos capacita para entender las Escrituras y rendirle a Dios el tipo de obediencia que antes no podíamos darle. Por eso dice 2 Corintios 3:16 y 17, pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿De qué libertad está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De cuál libertad? Lo que Pablo está diciendo es que ahora nosotros estamos en una situación extraordinaria, más ventajosa que en el Antiguo Testamento, como lo tenían los judíos. En el Antiguo Testamento sabían lo que tenían que cumplir, sabían que tenían que cumplir los mandamientos, pero no tenían ninguna ayuda para poderla obedecer.
no tenía ningún deseo interno de obedecer a Dios. Eso produce entonces esclavitud. El problema, mis hermanos, no está en la ley. El problema está en el corazón del hombre. La ley es buena, la ley es perfecta, la ley es santa, pero nosotros no. Nosotros somos imperfectos. Entonces, cuando el hombre no puede cumplir los mandamientos, eso provoca rebeldía y legalismo. ¿Rebeldía? Pues entonces decidimos no obedecer sus mandamientos porque nos damos cuenta que no podemos hacerlo. O legalismo. Entonces nos proponemos en nuestras fuerzas, como dijimos al principio, tratamos de disciplinarnos, el esfuerzo humano, de hacer las cosas, pero que en realidad no amamos lo que hacemos. Y cuando hacemos las cosas de Dios sin amarle, sin amar, sin que sea una pasión en nuestras vidas, es legalismo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que Dios transforme desde adentro, dándonos el deseo y la capacidad de obedecer. Esta es la libertad de la que Pablo está hablando. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Un verdadero cristiano entonces tiene la capacidad, tiene el deseo, tiene en su corazón de querer agradar a Dios, de querer hacer las cosas de Dios. Entonces ahora podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. Ahora déjenme decir el punto principal de esta enseñanza. ¿Se acuerdan que les dije versículo 18? El punto principal que enseña el versículo 18 es ese proceso de transformación que se inicia en la conversión. Cuando Dios quita el velo de tu cara, ¿sale? Entonces, cuando Dios quita ese velo, entonces podemos ver la gloria de Dios. Si Dios no quita ese velo, no podemos ver la gloria de Dios. Por esto es muy importante, porque esto es lo que está enseñando Pablo. Este es el punto principal que Pablo nos está transmitiendo a cada uno de nosotros. Así como comenzó esa transformación, Dios quitándonos el velo y entonces viendo la gloria de Dios, es así como continuamos avanzando, exactamente como empezamos, contemplando su gloria. ¿Están ahí? Contemplando su gloria. Dice 2 Corintios 3:18, el versículo principal. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pablo dice, para seguir creciendo debemos continuar viendo la gloria de Cristo. Solo el Evangelio hace ver al incrédulo que Cristo es glorioso, que Cristo es grandioso. Solamente a través de ese velo que nos está quitando, entonces podemos ver lo maravilloso, lo hermoso que es Dios. Y entonces entendemos que de ninguna manera es una estupidez ser creyentes, ser seguidores de Dios. Entonces los creyentes somos transformados por contemplar su gloria, y es así como nuestra admiración por Él sigue creciendo. ¿Cómo es que le amamos más? ¿Cómo es que crecemos más? Cuando seguimos contemplando su gloria. Pregunto, ¿no es verdad que las personas que admiran tienden a imitar a eso que admiran, ¿no? Así como los artistas implantan modas, ¿verdad? Sus admiradores quieren ser como ellos, vestirse como ellos, vivir el estilo de vida que ellos viven. ¿Y por qué? Porque los admiran. Pero cuando alguien puede ver la gloria de Cristo, entonces nace en esa persona una admiración como nadie la puede
producir, ni el mejor artista, ni ese artista que tú dices guapísimo, wow, que te derrites. Cuando tú conoces la gloria de Cristo, te das cuenta que nadie puede tener mayor admiración que contemplar la gloria de Dios. Entonces, la solución para el crecimiento no son las reglas por sí mismas, no son que nosotros hagamos disciplina todos los días. Entonces, crecimiento no viene por reglas o por hacer promesas, que no estoy en contra de que los cristianos pongan reglas y sean disciplinados, porque esto es muy importante. Lo que estoy diciendo es que las reglas por sí mismas no transforman a nadie, no nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual si no estamos contemplando la gloria de Cristo. Primero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nunca debemos dejar de ver la gloria de Cristo. ¿Podemos reforzar con disciplina? Sí, es buena. Pero si tú piensas que solo disciplina sin ver la gloria de Dios, sin tu relación con Dios vas a crecer, eso no te va a hacer crecer. Entonces, si quieres vencer tu pecado, como dijimos al principio, y avanzar en tu proceso de transformación, no puedes obviamente acudir a la psicología, superación personal o programas de autoayuda. A veces veo cristianos de 10, 15 años que en vez de acudir a las escrituras, porque las escrituras son suficientes para ver nuestras vidas, nuestra conducta, nuestra relación con Dios, andamos yendo afuera, filosofías externas, y no confiamos en la palabra de Dios. Y aunque esto suena sencillo, mis hermanos, tienes que contemplar a Jesús. 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice el versículo 18, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice Pablo, son eternas. Enfoquémonos en las cosas espirituales. Enfoquémonos en las cosas de Dios. No te des tanto a esta vida, a este mundo. No te afanes por hacer riquezas, por hacer dinero. No te afanes en tu trabajo. No vivas para el trabajo, no vivas para este mundo. Son cosas temporales, dice Pablo. Enfócate en las cosas duraderas, en aquellas que tienen peso eterno, en aquellas que en realidad vale la pena esforzarnos. Por ahí leí ayer, me parece que fue Siori, ¿cómo se le dice? Un pensamiento que decía, tú puedes tener todo. Algo así decía, ¿no? Puedes tener todo, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Pero si tienes a Dios en tu vida, tienes todo. Es correcto. Si tú tienes un buen trabajo, si tú tienes buenas finanzas, un buen carro, una buena casa, pero no tienes a Dios, en realidad eres tan pobre que lo único que tienes es dinero. No tienes nada. Ya para cerrar, ¿cómo entonces contemplamos la gloria del Señor? 2 Corintios 4:3 y 4, 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa luz, dice Pablo, esa luz que debe brillar en nuestras vidas, dice, es el evangelio. Esa luz que nos hace ver
la gloria de Dios. Ese evangelio. Dios ha revelado la gloria de Jesús en su palabra. Cada vez que leemos, cada vez que tú dices, ¿sabes qué, Señor? Hoy quiero tener un encuentro contigo. Hoy quiero que tú me hables. Bueno, abre tu Biblia, dispón tu corazón. Y cuando empieces a leer, entonces tú debes de creer que es palabra de Dios. No es un libro, no es un libro con letras. En realidad te estás enfrentando a la palabra de Dios. Una palabra, es una Biblia que es viva, que es eficaz, que tiene vida y que tiene el poder para mostrarte la gloria de Cristo. Pero si tú, mi hermano, te pasas meses sin leer la Biblia, que ahí tienes una muy buena Biblia en tu casa, toda empolvada, pero no la lees, obviamente tú no tienes un encuentro con la gloria de Cristo. Tú no estás siendo transformado por la gloria de Cristo, porque no te interesan las cosas de Dios. Estás preocupado por las cosas de este mundo. Por eso decía al principio, este es un buen mensaje que nos debe hacer reflexionar cómo estamos con nuestra vida, porque con cosas muy sencillas y muy prácticas podemos determinar cómo están nuestras vidas. No es que tengas que tener las grandes revelaciones, las grandes doctrinas, que tengas que tener tanto conocimiento, como decía la otra vez el viernes doña Joyce. Bueno, yo leo la Biblia, leo el Antiguo Testamento, leo los reyes y que hicieron esto, y que a veces como que tantos reyes y tantas cosas como que a veces no entendemos mucho. Pero para que podamos ver la gloria de Dios, no necesitamos tener tanto conocimiento como que lo que sabemos, ponerlo en práctica. Las cosas sencillas. Eso que tú sabes, bueno, suficiente para que lo pongas en práctica sobre tu vida. Sabiendo que si quieres tener un encuentro con Dios, necesitas enfrentarse con la palabra de Dios. Pero muy en especial nos enfrentamos con su gloria cuando admiramos su plan de redención. Es el Espíritu Santo que impacta nuestras almas con esa gloria para transformarnos de gloria en gloria. Por eso es aquí en donde entra entonces el juego de la disciplina. Dice 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas y profanas y viejas y ejercítate para la piedad. Entonces, ya una vez como cristianos, no cristianos, el ejercicio para la piedad no sirve, las disciplinas no sirven, porque antes Dios necesita quitar el velo en el incrédulo. Pero una vez que Dios quita ese velo y puedes ver la gloria de Cristo, entonces tú sabes que necesitas ejercitarte para la piedad. Y cuando dice ejercitarte, está hablando de algo en el cual tú necesitas participar. Tú necesitas activar tu voluntad para que entonces tu vida pueda crecer. Entonces se llaman disciplinas porque requieren nuestra participación deliberada para entrenar con el propósito de avanzar hacia la piedad. No me quiero meter mucho en esto, pero las disciplinas, como dije al principio, personales y grupales, ¿no? Personales, que necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos tener nuestro devocional, y en comunidad, de venir a la iglesia, de ser fieles, de tener oración con la iglesia, ¿verdad? De ser personas que estamos trabajando para su gloria, que estamos activos dentro de la iglesia, que somos parte del cuerpo, que decimos que no podemos decir que no nos necesitamos, sino que reconocemos que estamos aquí porque nos necesitamos. Yo no puedo decir a la mano no te necesito, ni la oreja puede decir al ojo no te necesito, sino reconocemos que estamos aquí porque ustedes son parte de mi bendición, y el que está al lado es parte de tu bendición, y tú eres parte de la bendición de la otra persona. Y necesitamos ese tipo de ejercicio en nuestras vidas. Amén.
Por eso digo esta mañana, no importa la oferta que el mundo te pueda ofrecer, no importa. Se opacan ante el brillo de su gloria. Si tú tienes un encuentro con la gloria del Señor, te darás cuenta que nada vale la pena. Ahora, eso de leer la Biblia y de ser personas disciplinadas, no caigamos en el error, como a veces muchos caen, que se sientan merecedores del favor de Dios. Porque como sí somos disciplinados y como yo sí leo la Biblia, entonces pues yo lo hago. Y tampoco no lo hagas porque creas que entonces Dios no te va a ayudar igual, o Dios te va a amar menos, y entonces no, tengo que hacerlo porque entonces Dios no lo va a hacer. No. Practicamos, nos disciplinamos para la piedad, porque es ahí, mis hermanos, en donde contemplamos la gloria de Dios. Y es la gloria de Dios, como dice Pablo, la que nos transforma a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué sigues igual? ¿Por qué a lo mejor podemos dudar que en realidad ni siquiera eres convertido? Porque no tienes un encuentro con la gloria de Dios, y porque no vemos que estás siendo transformado, y no vemos una preocupación en tu vida de que esa transformación en realidad comience en tu corazón. Entonces, no nos acostumbremos, mis hermanos, a ser cristianos. Te lo digo esta mañana, no te acostumbres a ser cristiano. No des por hecho las cosas, porque dejamos entonces de valorar lo que tenemos, dejamos de valorar lo que Dios nos da. Entonces damos por sentados esos tesoros que tenemos en Cristo. Y la iglesia, en vez de enseñarnos a continuar viendo la gloria de Dios, la ha cambiado por experiencias espirituales. Inventan cosas novedosas, se enfocan en las sensaciones. ¿Cómo escucho a hermanos supuestamente en donde la gloria de Dios miden el avivamiento en la sensación? Es que sentí, es que pude percibir, es que se sentía una energía. Pero si no se siente una energía, si no es que percibimos esas sensaciones en nuestro cuerpo, entonces la presencia del Señor no estuvo. Y nos entrenan de esa manera, que entonces tenemos que hacer de la iglesia un espectáculo en el cual podamos alcanzar las sensaciones de las personas, para que entonces la gente salga emocionada. Y si la gente sale emocionada, entonces Dios estuvo ahí. No importa que no se predicó la Biblia, no importa que no se predicó el Evangelio, no importa el tipo de enseñanza, el contenido de la enseñanza. Sentí, y eso es lo que es el avivamiento. Eso no es el avivamiento, es un error, eso es una equivocación. El avivamiento, mis hermanos, el real avivamiento tiene que ver con la transformación de la iglesia, la transformación de tu vida. Si no hay una transformación en la iglesia y en nuestras vidas, no hay tal avivamiento. ¿De qué sirve, mis hermanos, el emocionalismo? ¿De qué sirve que la gente se está cayendo y seguimos siendo viles pecadores? Seguimos siendo pecadores en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro matrimonio. No crecemos, no maduramos. ¿De qué sirve caerte todos los domingos y seguir igual, seguir siendo un pecador? Ese no es avivamiento. Lutero decía: la doctrina de la justificación por la fe nunca podrá enseñarse o repetirse lo suficiente, porque si se llega a perder esta doctrina, decía Martín Lutero, se pierde todo. El Evangelio sigue siendo central en nuestras vidas. No es que te conviertas y entonces deja de tener sentido el Evangelio y entonces continuemos a doctrinas más profundas. Dejemos el Evangelio. No. El sentir de todos los hombres piadosos de Dios es que el Evangelio sigue obrando en nuestras vidas y nos sigue transformando.
para entender lo pecadores que somos y lo grandioso y el amor que Dios tiene a pesar de nuestros errores. Y es así como nosotros entonces agradecemos su bondad, lo que Dios hace en nuestras vidas, pero no olvidemos el Evangelio. Por eso digo, nunca, decía Lutero, nunca será suficiente poder enseñar o poderlo repetir, porque nunca va a ser suficiente. Nos hemos pasado más de un mes hablando del Evangelio y yo les puedo decir, hay mucho que hablar. Pero si no entendemos lo que estamos haciendo y no nos enfocamos primeramente en predicarlo para que la gente sea transformada, no sirve de nada. Me puedo pasar aquí un año hablando de lo mismo y no va a pasar nada. Tenemos que obedecer al Señor y cuando estemos afuera poder compartir este Evangelio poderoso. No importa qué tan duro sea, no importa que diga que es un incrédulo, es un ateo, no importa. Dios sabe cómo tocar el corazón más duro. Dios tiene el poder para salvar al pecador. Si no, pregúntate por qué estamos aquí. Igual, Dios tuvo que obrar en nuestras vidas. Dios hizo un milagro. Dios lo puede hacer con el que está afuera. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos esta mañana. La última canción que cantamos hablaba de contemplar a Dios. ¿Y por qué contemplamos a Dios? Porque esa canción lo enseña. Porque cuando contemplamos a Dios podemos ver su majestad. Él que hizo los cielos, la tierra, todo lo que contemplan nuestros ojos. Y cuando nosotros aprendemos todos los días a verle a Él, a contemplar su gloria, como dice Pablo, es que cuando contemplamos su gloria es que estaremos siendo transformados a su imagen. Y obviamente cuando contemplamos a Dios es inevitable ver nuestras miserias, nuestras flaquezas, nuestras debilidades que nos mantienen a raya. Yo quisiera decirles que me siento más santo, me siento más bueno, me siento más justo. Pero eso no sucede. Cuando contemplamos su gloria, es como podemos ver las áreas que necesitamos cambiar, ser transformados. Y saben que, mis hermanos, eso nos debe llevar a doblegar nuestras rodillas, a quebrantar nuestro corazón. No terminamos de cambiar, no terminamos de ser transformados. Lo glorioso es que lo que Dios ha empezado, lo va a terminar. Es promesa de Él, palabra de Él. Y Él sabe cómo tratar nuestras vidas. Para que ese proceso no se detenga. Pero también, mi amigo, esta mañana
si tú no has visto ese proceso, si solamente has tenido buenas intenciones, te has esforzado, pero en realidad no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, han pasado los años y no tienes un corazón para buscar de Dios, no tienes un corazón ni siquiera para estar cerca de Él, te sientes obligado a estar aquí, te pesa estar aquí, por tu conciencia es que estás aquí, pero en realidad no es una pasión estar aquí. Posiblemente es porque la gloria del Evangelio no ha brillado sobre tu rostro. Y oramos esta mañana para que Dios pueda tocar tu vida, Dios pueda tocar tu corazón. Y Dios pueda alumbrar tu rostro, pueda quitar ese velo en tu cara. Y entonces, y solo así, podrás ver la gloria de Dios. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas allá afuera, Señor, con la gente perdida, con la gente que no te conoce, Señor. Úsanos, Padre. Porque también queremos, Padre, que ellos tengan el privilegio, el gran honor, Señor, de contemplarte a ti, Señor. Qué privilegio, Señor, de ver, Señor, tu majestad, Señor, de ver tu grandeza, de contemplarte, Señor. Y que todos los días, Señor, esté en nuestro corazón, Padre, el contemplarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Padre.